Esta semana, el martes 21 de febrero, el gobierno de Ontario presentó un proyecto de ley denominado Your Health Act 2023. Es un proyecto de ley que en su propuesta más concreta y más central propone transferir miles de cirugías del sector público al sector privado, a clínicas privadas. Según dijo el gobierno, su razón es que pretende aliviar el exceso de cirugías retrasadas que hay en el sistema de salud, porque en Ontario, según informes del mismo gobierno, existen alrededor de 200,000 cirugías retrasadas. Sin embargo, ayer, mientras se discutía esta ley, los detractores de la ley decían que se está usando la crisis de salud como una excusa para fortalecer un sistema de salud privado. Para hablar sobre este tema y para poder compartir opiniones diversas de aquello, hemos invitado a CHHA 1610 AM al doctor Jorge Filmus, quien es investigador biomédico del Hospital Sunnybrook, investigador desde el año 83, vinculado a este hospital que es de atención pública. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo, doctor Filmus. No, el placer es mío. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Filmus, he puesto un poco en contexto lo que está ocurriendo, a pesar de que ya para este jueves tenemos otra noticia que la vamos a abordar luego en temas de los acuerdos provinciales y federales. Pero ahora, la verdad es que sí nos convoca esta ley. ¿Qué es lo que usted opina o cuál es su opinión respecto a la propuesta de ley para, dicen, reducir la cantidad de retrasos en cirugías? Bueno, como comentabas vos en tu introducción, es cierto, en estos momentos en Ontario, en parte como consecuencia de la pandemia, pero también en parte por problemas presupuestarios, hay un gran atraso. O sea, se han acumulado una gran cantidad de operaciones que no se hicieron durante la pandemia, operaciones no urgentes, y también para ciertas cirugías, incluso antes de la pandemia, ya había problemas y esperas largas, por ejemplo, en caso de reemplazo de hueso, por ejemplo, operaciones de reemplazo de la rodilla o de otros huesos que son operaciones delicadas y que se habían acumulado ya de antes de la pandemia, había retraso. En principio uno puede pensar, bueno, si se van a abrir más clínicas que van a hacer estas operaciones, una mirada rápida a esta cuestión parecería ser algo razonable, porque si hay más lugares que hacen operaciones, en principio se podría reducir el tiempo de espera porque va a haber más gente operando, más cirujanos operando y más gente que va a ser operada. Sin embargo, eso es un análisis muy superficial de la verdadera historia. La verdadera historia es la siguiente. Los hospitales públicos en Ontario, pero también en Canadá, no operan en general en una capacidad total. O sea, si uno se fija en la utilización de las salas de cirugía, va a ver que no todas son utilizadas todo el tiempo que sería posible. En parte eso se debe a que no hay la suficiente cantidad de enfermeras como para tener todas estas cirugías requeridas y ocupar todas las salas de cirugía. Ahora bien, ¿cómo van a funcionar estas nuevas clínicas privadas que se abran? Bueno, van a requerir obviamente enfermeras. ¿De dónde se van a salir esas enfermeras? Bueno, del sector público. Del sector público. Es decir, de que esto no va a solucionar el problema, simplemente va a transferir una cantidad de cirugías del sector público al sector privado. Pero esa no es la única. De hecho, agudizar el problema de personal en el sector público, ¿no? Exactamente. Y esa no es la única objeción. Además, es cierto, y hay que ciertas operaciones, por ejemplo, se habla mucho de las operaciones de cataratas, se pueden hacer y de hecho se hacen actualmente en muchas clínicas privadas, porque de hecho ya funcionan estas clínicas privadas, no es que no es una gran novedad. Lo que pasa es que el gobierno está ofreciendo expandirlas. Darle dinero público a ellos. Claro. Y en realidad, yo estaba escuchando el otro día en el noticiero que decían que
a las clínicas privadas le van a pagar un 30% más de lo que le pagan a los hospitales para hacer la misma cirugía. O sea que al gobierno le va a costar más hacer estas cirugías. Wow. Esa es otra cuestión. Porque es lógico, si la clínica privada tiene sentido si gana dinero, tiene fines de lucro. No tiene otro sentido si es una clínica. Entonces, si el costo de la operación, si el gobierno cubre el costo de la operación, y lo cubre en el hospital y lo cubre en la clínica privada, como Ford dijo que no había que pagar por la cirugía, entonces, ¿de dónde sale ese profit? ¿De dónde sale esa ganancia? De algún lado tiene que salir. Y bueno, en este caso, en parte sale de que el gobierno le va a pagar más a las clínicas privadas por la misma operación que hacen los hospitales. La otra fuente de profit, de ganancia para estas clínicas privadas, son lo que se llaman estos add-up, o sea que le ofrecen al paciente cosas que no están cubiertas por OHIP y que ellos consideran de que son mejoras, digamos así, a la atención médica, mejoras que van a beneficiar al paciente. Y en general, la mayoría de nosotros no somos expertos en estas cosas. Cuando nos ofrecen algo y es un médico, la salud es lo más importante que uno tiene. Claro. Entonces, la tendencia es, bueno, no conozco, pero si este médico me ofrece esto y me va a beneficiar a mi salud, aunque me cueste dinero, lo pago. Yo tuve una experiencia personal, por ejemplo, en este sentido. Me tuve que operar de una hernia hace unos años atrás, y hay una clínica privada en Toronto que se llama Shaldi's Clinic. La Shaldi's Clinic se especializa en operaciones de hernia, tiene mucha reputación, y es una clínica que existía antes de que se instalara en Canadá la medicina pública, antes de que existiera. De larga data, entonces. Sí, entonces hubo un acuerdo en ese momento con esta clínica, la dejaron funcionar. El gobierno le paga a la clínica el costo de la operación, o sea que yo fui ahí y no tuve que pagarlas. Pero, ¿qué pasa? Ahí me ofrecieron en esta clínica, dijeron, bueno, para esta operación necesitamos que usted se quede 3 noches, o 4, creo, no me acuerdo si eran 3 o 4, 3 o 4 noches en el hospital. Y eso no lo cubre OHIP, porque si uno se opera una hernia en un hospital, acá en Sunnybrook o en cualquier otro hospital, es una operación porque hoy en día se hace ambulatoria, por la paroscopía. Entonces, uno ni siquiera se queda una noche en el hospital, se va a la casa. Entonces, el gobierno no lo cubre. Bueno, eso hay que pagarlo. Entonces, eso me costó $1,000. Wow. Si ellos te lo recomiendan, uno piensa, bueno, será necesario. Son los que saben. Es difícil de decir, no lo voy a hacer sin tener los conocimientos. Yo no entiendo mucho de hernias y nunca, no soy cirujano. Y bueno, ahí está la ganancia. Doctor, esto que usted cuenta es bien importante porque trae a colación un tema que se discutió ayer, y es que mientras le decían al gobierno esta decisión que está tomando lo que hace es fortalecer el sector privado y arriesgar que la salud ya no sea gratuita, pues la respuesta de la ministra de Salud fue que en el proyecto de ley existían algunos recursos para garantizar que esto no ocurra. Los detractores han dicho eso no es, los recursos que proponen no son suficientes para garantizar esto. Su experiencia corrobora. Claro, y de hecho, incluso alguien en mi familia se operó de cataratas hace unos años atrás también. Y es cierto, cuando uno va, es una de las clínicas famosas que hacen propaganda por los diarios, hacen mucha propaganda en realidad. Entonces a uno le ofrecen, cuando esta persona fue a la clínica antes de la operación, se ve con un médico y le da una serie de opciones. Bueno, este es la operación básica. Esta está cubierta totalmente por el OHIP. Pero después le ofrecen la versión, yo me acuerdo que era una cosa de plata, oro, platino, y cada una costaba un poco más. La última implicaba un gasto de exceso, creo que como unos $1,000 más. O sea, mucha plata. La salud como un negocio, ¿no? Entonces, claro, si alguien va y no conoce y le ofrecen esto, y es la vista de uno, es algo muy importante. Entonces, aunque le cueste un poco ese mes ajustarse los gastos o incluso entrar un poco en deuda,
Bueno, sí. Resulta que yo tengo un amigo mío en la Argentina que ha hecho miles de operaciones de cataratas. Es uno de los cirujanos que más ha hecho cataratas, de operaciones de cataratas en la Argentina. Y le mandé este, este papel Pero, con las ofertas y le dije, ¿tiene sentido que mi familiar pague más? Y me dicen, no tiene ningún sentido. Estos son cosas totalmente superficiales que no van a cambiar para nada el resultado de la operación. Esta es una cosa que hace para ganar más dinero. Ese es el problema cuando el lucro interfiere con la salud. Una cosa es si nos ofrecen comprar un par de botas y nos dicen, bueno, estas botas tienen una suela muy superior y entonces, bueno, vale la pena pagar esto de más. Y bueno, uno tiene más libertad y puede querer la suela, ¿no? Pero cuando es la salud es un problema, es un poco distinto, no es lo mismo que tener unas botas un poco mejores o un poco peores. Esto es un problema mucho más importante. Entonces, la gente, que en general obviamente no tiene por qué tener estos conocimientos, bueno, habrá algunos que dicen que no voy a pagar más, pero hay muchos que, ante la duda y teniendo en cuenta la importancia de la vista, dicen, bueno, sí, pago más. Y ahí está el profit, y son es mucho dinero, y por entiendo. estas empresas hacen tanto dinero, realmente hacen muchísimo dinero. Entiendo por lo que usted dice, la salud privada vulnera a la mayoría de la población. Y sí, es muy, muy vulnerable. Ahora bien, también quiero aclarar una cosa, porque también Sunnybrook tiene clínicas fuera de Sunnybrook que hacen operaciones. Ujú. Porque se ha visto que para cierto tipo de operaciones, e incluso yo utilicé una para una colonoscopía fuera de Sunnybrook, pero está vinculada con Sunnybrook, o sea, ¿Un forma acuerdo parte interno? integrada, está Ah, integrada. Entonces no es que le quita recursos a Sunnybrook. Sunnybrook utiliza esos recursos, los distribuye de acuerdo a sus planes. ujú. Pero se hacen en clínicas que están fuera del hospital porque para ciertas cosas es cierto, un hospital de alta complejidad, un día de internación tiene un costo más elevado y de repente en una clínica de menos complejidad los costos pueden ser menores, pueden ser la forma operativa de esas clínicas que no son tan grandes, como Sunnybrook tiene 10.000 empleados, por ejemplo, son más ágiles y han visto que esas clínicas pueden en algunos casos operar más rápido, moverse más rápido, son más ágiles, tienen menos burocracia y les permiten hacer las cosas más rápido. Y Sunnybrook utiliza esas clínicas, pero están coordinadas, no es que le quitan enfermeras, o sea, Sunnybrook integra todo el uso de sus enfermeras de acuerdo a los planes y a cómo pensando en la mejor utilización de los recursos humanos. Es decir, que no es que uno está totalmente en contra de que las clínicas, pero la idea es que estas clínicas estén integradas, estén totalmente integradas con los hospitales y funcionen no compitiendo con los hospitales, sino ayudando a los hospitales en las cosas en las que pueden hacer las cosas más rápido o con mayor agilidad. ¿Pero eso se contempla en su opinión en la ley o no? No, bueno, no, porque están incentivando el desarrollo de clínicas privadas, sobre todo si hay un 30%. Entonces, si un médico, digamos, o un cirujano que operaba en unas clínicas públicas, ahora tiene la oportunidad de irse a una clínica privada, va a ganar más de lo que le paga a OGE porque hay un lucro ahí. Ujú. Es decir, y lo mismo puede pasar con las enfermeras, le pueden ofrecer incluso, por ahí le ofrecen más dinero y en ese caso, obviamente va a ser, si ellos tienen un cierto margen de lucro, por ahí, obviamente es difícil conseguir enfermeras, se ofrecen un poco más y de repente tienen la posibilidad de conseguir enfermeras y quitárselas a los hospitales. Es decir, que en realidad lo que dice la ministra no tiene fundamento, no hay forma realmente de evitar que esto ocurra, porque de hecho ha venido ocurriendo ya con las clínicas privadas que ya vienen operando hace muchos años en Ontario. Doctor, usted está vinculado desde el área de la investigación hace mucho tiempo al sistema de salud público en Ontario y me pregunto si, eh, a ver, voy a ponerlo en contexto. El día miércoles, y se hizo público este jueves, el gobierno federal y el gobierno provincial han llegado finalmente a un acuerdo después de varias negociaciones que hubo sobre los desembolsos que se va a hacer para las transferencias a las provincias, incluida en ellas Ontario. Este acuerdo, que aumentaba un poco el desembolso del gobierno federal, también
disputaba la posibilidad de supervisar en qué se iba a usar ese dinero. Me pregunto si históricamente, entiendo que antes no había esta posibilidad, pero si al ponerse esta posibilidad en el tablero existe alguna manera en la que se pueda evitar esta propensión a la privatización de la salud. Hubiese sido muy deseable que el gobierno federal pudiese haber impuesto ciertas condiciones para dar el dinero. Creo que al final el resultado ha sido de que las condiciones son mínimas. No conozco en detalle lo que se acordó con el gobierno de Ontario, porque esto es algo que salió hoy, pero lo que se venía hablando, lo que estaba en los medios, era de que iban a exigir la recolección de data, de información con respecto a las estadísticas de cuántos casos de operaciones de esta característica, cuántos, en fin, de hacer una recolección de toda la información necesaria para conocer cómo está funcionando el sistema, que es algo importante, sin lugar a duda, pero en sí mismo no resuelve los problemas. Y yo hubiese deseado de que, y no conozco de vuelta en detalle, que recién se salió hoy la aprobación, el detalle de lo acordado, pero las cosas que venían saliendo en los medios era de que varias provincias se resistían muchísimo a la supervisión porque dicen que la medicina es jurisdicción provincial, que es cierto, pero el problema que existe, que de hecho yo leía el otro día un artículo en el Toronto Star que demostraban de que los incrementos que le había otorgado el gobierno durante estos últimos años a la provincia para usar en salud pública, no todos habían sido volcados a la salud pública. Uh-huh. Es decir, que una parte habían sido desviados con otras intenciones. Porque legalmente la provincia podía hacerlo, de hecho, ¿no? Claro, ante la falta de supervisión. Claro. Presupuesto. Entonces esto ya ocurrió en el pasado, y por eso el gobierno quería asegurarse de imponer estas condiciones, porque sabe lo que ocurrió antes. Lamentable, o sea, de vuelta, no conozco si esto ha sido incluido en el acuerdo que se aprobó hoy, salió hoy aprobado, pero a nivel general, ese acuerdo que se hizo general, con todos los premiers juntos y en la reunión que tuvieron con Trudeau, en esa reunión lo único que se estableció es de que hay un acuerdo de recolección de información de estadísticas. Eso es lo único que se acordó. Si algo más se acordó ahora en el acuerdo con Ontario no conozco, pero ojalá que se incluya algún tipo de condicionamiento como para garantizar de que ese dinero que está destinado para salud pública sea efectivamente utilizado para eso y no para otras cosas. Doctor Filmo, se nos acaba el tiempo. Antes de despedirnos, quisiera pedirle una última reflexión y también cuán importante ha sido el sistema de salud aquí en Ontario y en Canadá históricamente. Bueno, es una, o sea, cuando uno trata de definir lo que significa ser canadiense, vivir en Canadá, una de las cosas creo que los canadienses están más orgullosos históricamente ha sido precisamente el tener este sistema de salud público que permite que todo el mundo pueda acceder al sistema de salud pública. Y sabemos que tiene muchos problemas, sabemos que hay cosas que hay que mejorar, sabemos que hay que modernizarlo, que hay que hacerlo más eficiente y hay lugar para hacerlo, pero así todo, con todos sus problemas que se han agudizado, por supuesto, después de la pandemia, es un sistema que sigue siendo, para la población en general, mucho mejor que un sistema como, por ejemplo, el que existe en Estados Unidos, que gasta mucho más por persona en salud que Canadá, mucho más, casi el doble. Y la expectativa de vida en Estados Unidos es 4 años menor que en Canadá. O sea, la expectativa de vida en Canadá es 82 años, en Estados Unidos es 78. 4 años de diferencia en sociedades que son étnicamente muy parecidas, sociedades con muchos inmigrantes, y obviamente países industrializados, o sea, mucha de la cultura muy parecida. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos gasta más per cápita, los canadienses vivimos 4 años más en promedio que los americanos. Eso tiene que llevar a la gente a pensar de que
este sistema, con todos sus problemas que se tienen que arreglar, que se deben arreglar, sigue siendo superior al de Estados Unidos. Por supuesto, si uno es millonario, tiene mucho dinero y puede pagar todos los gastos de salud pública, posiblemente en Estados Unidos tenga acceso más rápido a muchas cosas, eso es cierto, pero en promedio, para toda la población, que en la mayoría no son millonarios, entonces para esa gente y para la enorme mayoría de la gente, este es un sistema que, de acuerdo a lo que muestran las expectativas de vida, ha resultado ser mejor. Nos quedamos con esa reflexión entonces, doctor Filmus. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, un placer. Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.